Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión sincrónica de la competencia de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. En esta sesión vamos a hablar sobre el tema de planes y programas en seguridad y salud en el trabajo y ambientales, que hace referencia al tema que se va a trabajar durante esta semana y a la evidencia que se va a trabajar. Bueno, entonces, como siempre, pues les voy a dar las indicaciones de la tercera evidencia, de la evidencia que se va a trabajar esta semana. En este caso, pues va a ser un mapa mental. Entonces, ahorita les doy las orientaciones, luego vamos a hablar un poco sobre el tema y al final de la sesión, entonces vuelvo a dar las indicaciones de lo que se tiene que hacer durante la semana. Al final, pues vamos a abrir un espacio para resolver dudas o inquietudes. En este momento yo no estoy viendo la ventana de Teams, entonces si ustedes me quieren decir algo, abran el micrófono, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. También voy a proyectar algunos videos, si de pronto no se ven bien o no se escuchan, entonces por favor abren el micrófono y me lo hacen saber. Bueno, entonces como les decía, en esta semana vamos a trabajar sobre un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta para hacer esta evidencia? El título se refiere a la idea principal del trabajo acerca de los planes y acciones y debe ir acompañado de una imagen que cause impacto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Un mapa mental, pues es una herramienta que está creada para hacer un resumen de la información. La idea es que ustedes logren sintetizar la mayor cantidad de información por medio de palabras clave, imágenes y símbolos. Entonces, eso lo hace diferente a un mapa conceptual, porque los mapas conceptuales solo tienen conceptos, mientras que el mapa mental pues viene siempre acompañado de imágenes, como que es lo más significativo, y pues la idea es que ustedes transformen toda esa información que les brinda la plataforma, lo mismo lo que yo les voy a compartir ahorita, entonces por medio de imágenes y demás. Bueno, los subtemas sugeridos son planes y acciones en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. De eso es que vamos a hablar hoy, de los planes y acciones que se realizan en estos temas. Pueden desglosar las ramificaciones las veces que necesite. ¿Sí? Díganme. Bueno, entonces aquí pues está un ejemplo de mapa mental. Esta imagen es extraída del material que ustedes tienen dentro de la plataforma. Entonces, como les decía, el mapa mental pues tiene poco texto, se acompaña de imágenes. Sin embargo, sí es importante pues que tenga algunos conceptos. Entonces, aquí utiliza colores, utiliza imágenes, tiene una característica. Perdón, no estás mostrando la imagen. ¿No se ve la presentación? Ahora sí. Ahora sí, profe. Ah, o sea que cuando amplió la pantalla no se ve. Ahí sí lo ven. Sí, señora, casi lo vimos. Es que tú estabas explicando, pero todavía estabas en la segunda diapositiva, no habías pasado a la tercera. Pero De eso pronto está se ve la lento. imagen, pero no se ve tan clara. Espérenme. Bueno, ahí sí es que toca abrir el material de apoyo porque la imagen es pequeñita. Cuando la paso acá, pues se pixela. Voy a apagar un momento la cámara. Voy a apagarla para que de pronto sea más rápido. Con eso yo voy hablando y se va viendo lo que estoy presentando. Bueno, ¿ahí están viendo la presentación? Sí, señora. Sí. Bueno, entonces les decía, el mapa mental entonces se caracteriza porque la idea principal va aquí en el centro y empiezan a aparecer ramas en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces,
aparece un primer concepto y este lo vamos a desglosar las veces que consideren necesarios. La idea es que ustedes pues, utilicen también colores como para hablar de temas diferentes y que se apoyen muchísimo de imágenes. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Bueno, entonces, ¿qué debe contener la evidencia? Un mapa mental con los planes y acciones en medio ambiente y segurízalo en el trabajo. Si el mapa mental se gestiona manualmente, lo deben digitalizar. Entonces, si usted dibuja bien, puede hacer su mapa mental a mano, si le queda más fácil. Y simplemente le toma una foto y lo pasa a PDF, por ejemplo, con CamScan. Es una buena opción. En la parte inferior derecha debe colocar sus datos personales y la extensión es de una hoja. Entonces, ustedes, por favor, esta evidencia me la presentan en PDF. Entonces, ahí simplemente en el PDF pegan el mapa mental y en una esquinita ponen sus datos personales. Si de pronto realizan el mapa mental en alguna herramienta que lo hace ver muy grande y cuando le toman el pantallazo y lo pegan se ve pixelado, pueden entonces también acompañarlo de la página donde realizaron el documento, de la URL. Con eso pues yo puedo entrar y mirarlo mejor. Entonces esa es la evidencia que tienen que presentar esta semana. Van a buscar pues el espacio para subirla. Ya les voy a decir entonces en el caso de ustedes, para el programa de coordinación de procesos logísticos, entonces lo vamos a ubicar en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 5, guía de aprendizaje 5 y actividad de aprendizaje. Siempre las de ambiental tienen este mismo número y es la actividad de aprendizaje 3. Diapositiva. Ahí. Ahora sí. Sí, es que está lento, qué pena. Bueno, entonces para desarrollo publicitario, entonces encontramos la evidencia en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 7, actividad de aprendizaje, la que finaliza también en 3, que es el mapa mental. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que son los planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, antes de hablar como tal de lo que es un programa, hay que tener en cuenta que los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo se basan en el ciclo PHVA o ciclo de la mejora continua. Entonces, hablábamos que en el planear, entonces se van a identificar los problemas. Vamos a identificar también con qué recursos cuenta la empresa. Los recursos son recursos económicos, recursos técnicos, por ejemplo, que ya tenga botiquines, que ya tenga señalización, todo lo que tenga ya la empresa, esos son recursos técnicos. Y recursos humanos, entonces todo eso se identifica en la fase del planear. Recuerden que para el sistema de gestión ambiental, en el planear es muy importante identificar los aspectos e impactos ambientales. Decíamos la sesión pasada que los aspectos y los impactos ambientales, pues básicamente es identificar cómo la empresa se relaciona con el ambiente y cómo la está afectando. Entonces, eso se compara también con la legislación que está vigente para que las empresas sepan qué es lo que tienen que hacer frente a esta temática. Entonces, les pongo un ejemplo, que la empresa genera residuos sólidos. En este caso, pues todas las empresas generan residuos sólidos de diferentes tipos. Entonces, esos residuos sólidos van a generar diferentes impactos ambientales, como la contaminación del aire, del agua y del suelo. Por esa razón, pues se tiene que establecer un programa para gestionar esos residuos. Y así se hace con cada uno de los impactos ambientales que se identifican dentro de la organización. Ahora,
En la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que se debe identificar dentro de las empresas? A ver si alguno se acuerda. ¿Alguien recuerda qué se identifica dentro de las empresas en la parte de seguridad y salud en el trabajo para poder establecer controles o acciones? Los riesgos. Sí, casi. Los peligros es lo que se identifica. Entonces, se identifica cuáles son los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Entonces, identificamos, por ejemplo, que mi trabajador permanece mucho tiempo sentado frente a un computador, entonces está expuesto a un peligro biomecánico, por lo cual tengo que establecer medidas de control, ¿cierto? ¿Qué medidas de control podríamos generar para alguien que permanezca mucho tiempo sentado frente a un computador? ¿Qué se les ocurre? Pausas activas. La Por ejemplo, iluminación, ¿qué otra cosa? Otra vez, qué pena, es que no te escuché. el tipo de iluminación. Mejorar la iluminación, bueno, pero eso no hace referencia al peligro biomecánico, o sea, que es importante tener en cuenta, y aquí es muy importante, que los planes se van a basar en un problema en específico. Entonces, aquí nos estamos basando solamente en que la persona permanece mucho tiempo sentado y pues se puede enfermar a causa de eso, ¿cierto? Entonces, podemos proponer pausas activas. ¿Qué otra cosa podríamos proponer? Profesora, que la silla y la altura del computador esté apto para, pues, para la persona. Muy bien, entonces ajustar su puesto de trabajo, pues para que no se vaya a enfermar. Entonces, que la silla sea ajustable, que el escritorio cuente con la altura requerida, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? El brillo, el computador, profe. Bueno, pero el brillo del computador haría referencia lo mismo al tema de iluminación, digamos, a la enfermedad de los ojos que se puede generar por la iluminación, ¿no? Eso es otro problema que obviamente hay que abarcarlo, pero ese sería otro tema. Hacer estiramientos constantes. Los descansapiés. Sí, sí, todo eso está muy bien. Y por ahí me escribieron en el chat algo muy importante y los controles médicos, por ejemplo. Entonces, hacer los chequeos médicos correspondientes. ¿Para qué? Pues para verificar que el trabajador no se está enfermando a causa de las acciones que hace. Entonces, ahora sí, después de que hablamos de esto, que lo primero que se hace, que era lo que estábamos hablando en las sesiones anteriores, es identificar cuáles son los problemas que tiene la empresa frente al tema de seguridad y salud en el trabajo y frente al tema ambiental. Entonces, después de que se identifican esos problemas que hay que hacer, pues generar soluciones. ¿Y cómo se generan esas soluciones? A través de los programas. Entonces, los programas se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados por la empresa, a la priorización y a la evaluación, en este caso priorización y evaluación de qué, de impactos ambientales y de peligros, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, deben ser definidos con la disponibilidad de recursos. ¿A qué se refiere? Entonces, en la parte biomecánica, pues yo puedo establecer como una acción, contratar a un educador físico para que todos los días vaya y le haga pausas activas a los trabajadores. Eso sería chévere, ¿cierto? Pero ¿será que todas las empresas tienen plata para contratar a un educador físico y que vaya y les haga las pausas activas? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? No, señora. todas las empresas no tienen capital No, para eso. Pues, no, profe, yo creo que entonces, eso no es, eso yo creo, profe, que no es necesario. Es sale más eficiente y un poco más rentable que la empresa cree un horario de pausas activas entre el horario de trabajo. Trabajas de tal hora a tal hora y después hace una pausa activa y así sucesivamente durante todos los días. sí. Bueno, hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo.
eso depende de los recursos. Entonces, y además es chévere, o sea, si uno tuviera esa opción en una empresa, sería muy chévere que alguien vaya y le diga a usted en su puesto de trabajo, bueno, levántese y le explique cómo se hace bien una pausa activa. Pues eso sería súper genial, pero no todas las empresas cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, los programas no son generales, es decir, que yo no puedo aplicar un programa igual para todas las empresas, porque hay unas empresas que tienen más recursos que otras. También depende de qué. También depende de, además de los recursos, perdón, depende de la característica de la empresa. Es decir, si por ejemplo es una empresa que hacen trabajos en, ¿cómo decirlo?, en cadena, ¿sí? Que usted no se puede quitar de su puesto de trabajo sin que alguien lo releve porque va a afectar la línea de producción, pues no se pueden implementar las mismas acciones que, por ejemplo, si se trabaja en una oficina. Les hablo, por ejemplo, del tema de realizar pausas activas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en una línea de producción, no sé, arreglando pollos y va pasando pollos y pollos y pollos, yo no puedo, digamos que quitarme de mi puesto para ir a hacer las pausas activas y que sigan pasando los pollos sin que yo esté haciendo mi trabajo. Diferente que si yo trabajo en un computador en el área administrativa y pues si siento que requiero hacer mi pausa activa, paro y la hago. Entonces, los programas son específicos, se deben identificar cuáles son las necesidades de la empresa para generarlos. Y además también hay que mirar cuál es la disponibilidad de recursos que hay, que es con lo que cuenta la empresa. Ahora, cuando hablamos de los recursos, hay recursos técnicos, hay recursos humanos y hay recursos económicos. El ejemplo del educador físico yo se los pongo porque, por ejemplo, en el SENA a veces sí nos llevan educador físico. Y eso es un recurso que el SENA tiene ¿de qué tipo? ¿Es un recurso técnico, económico o humano? Económico. No, es un recurso humano. Resulta que en el SENA hay instructores de cultura física, ¿sí? Y puede que a ellos a veces les asignen realizar pausas activas a los trabajadores. Ese no es el único trabajo que ellos hacen, pero dentro de sus actividades hacen eso. ¿Y de qué se puede aprovechar la empresa? Pues ya hay contratado un educador físico para que realice otras actividades, pues se le puede poner esa actividad también. Y entonces estamos dando cumplimiento al programa de la parte biomecánica, al programa de pausas activas. ¿Sí? Entonces, las empresas pueden tener diferentes recursos y de eso, pues digamos que pueden echar mano para dar cumplimiento a lo que se quiere en estos dos temas. Recursos técnicos, entonces los recursos técnicos pues hacen referencia a cosas como un extintor, un botiquín, una señalización, y entonces todo eso son recursos técnicos. Bueno, actividades del programa. Se deben presentar una descripción detallada de las actividades que se van a ejecutar en cumplimiento de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión Ambiental. Cada una de estas actividades debe contar con un responsable de ejecutar la actividad. Entonces, estos programas van por escrito y se debe describir quién va a ser el responsable de ejecutar esas actividades. La frecuencia de su realización, quiénes son los participantes y la descripción de la actividad. Entonces, vamos a hacer un programa de pausas activas. ¿Quién es el responsable de ejecutar la actividad? Entonces, ¿quién va a ser responsable de programar o de establecer los horarios o cómo se van a hacer esas pausas activas? Frecuencia de realización, entonces digamos que cada cuánto se deben realizar las pausas activas, qué tipo de pausas activas se deben hacer de acuerdo con la actividad que yo hago. Entonces, no es lo mismo una pausa activa para alguien que está sentado todo el tiempo frente a un computador
que una pausa activa para, por ejemplo, el personal de aseo que todo el día están de pie y están en movimiento. Entonces, las pausas activas son diferentes. Los participantes, entonces, ¿quién participa de las diferentes pausas activas y cómo descripción de la actividad? ¿Cómo se hace? Todo eso debe estar por escrito para que se ejecute de una mejor manera. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, actividades del programa. Dependiendo del programa y de la organización de la empresa, cada actividad se pueden especificar los procedimientos y formatos que se deben utilizar en su ejecución. En caso de ser necesario, se deben mencionar los requisitos para su realización o los requerimientos de preparación de la actividad, los recursos necesarios y las fuentes de información requeridas. Aquí en las imágenes hace referencia a un plan que es el plan de emergencias. El plan de emergencias es un plan que es obligatorio para todas las empresas. Y en este caso, este plan pues debe ir por escrito y tiene muchísimas actividades por realizar. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se ejecuta un plan de estos, pues se tiene que determinar cuáles son los recursos que se necesitan, los formatos necesarios, por ejemplo, a la hora de realizar un simulacro, todo tiene que estar descrito. Bueno, vamos a hablar entonces un poco sobre los programas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Creo que yo ya les había dicho, pero el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia es obligatorio para todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar a qué se dediquen. Hay algunos programas que son obligatorios. Entonces, un ejemplo de esto es el plan de preparación y respuesta ante emergencias. Sin importar el tamaño de la empresa, todas tienen que tener un plan de preparación ante emergencias, o sea, todas las empresas tienen que saber qué emergencias se pueden llegar a presentar dentro de su organización y cómo actuar si se llega a presentar esto. Por eso es que ustedes ven que en la mayoría de las empresas a donde ustedes van, es más, hasta en un negocio pequeño, ustedes encuentran cosas básicas del plan de emergencias, como por ejemplo los extintores, la señalización, los botiquines. ¿Por qué? Porque eso está por norma, es obligatorio. Además de eso, pues hay que capacitar a los trabajadores en cómo utilizarlo, porque por ejemplo no sirve de nada tener un extintor en la empresa si usted no lo sabe utilizar. Otro programa que es obligatorio es el plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, después de hacer el análisis de los peligros a los que están expuestos los trabajadores, se debe determinar en qué temas se debe capacitar a los trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades. Otro de los programas obligatorios es el programa de intervención del riesgo psicosocial. A partir del 2008, el tema psicosocial cogió mucha fuerza porque se identificó que la mayoría de los trabajadores se enferman por temas psicológicos, más que por otros temas físicos. Entonces, los turnos de trabajo, las relaciones con sus jefes o superiores, la carga laboral puede afectar a la persona de manera psicológica, causando estrés y otras enfermedades de tipo psicológico. Por eso, pues estableció en esta norma que es obligatorio que todas las empresas realicen acciones para prevenir el riesgo psicosocial. Otro programa que es obligatorio es el programa de auditoría. Una auditoría es básicamente verificar que sí se esté cumpliendo con lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las auditorías pueden ser internas o pueden ser externas. Entonces, una auditoría interna es la que hace la misma empresa, pero la hace otra persona que no sea el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para verificar que las normas sí se están cumpliendo. También las empresas pueden pagar a una empresa auditora para que le revisen que sí se esté cumpliendo con la normatividad. Están los programas de promoción y prevención. Los programas de promoción y prevención se crean dependiendo de las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si una empresa
por ejemplo, trabajan solo mujeres, se podría hacer, por ejemplo, un programa de promoción y prevención en cáncer de cuello uterino. O si es una empresa donde solo trabajan hombres, podríamos hacer, por ejemplo, un programa de promoción y prevención de cáncer de próstata. Entonces, eso se puede determinar dependiendo de las actividades que se realicen, de las características de los trabajadores y demás. También podríamos tener en cuenta las actividades que se realizan. Entonces, por ejemplo, un programa de promoción y prevención para el riesgo biomecánico, para prevenir enfermedades osteomusculares, por ejemplo, en una empresa donde es una empresa de aseo. Entonces, todas las personas todo el tiempo están en movimiento, realizando movimientos repetitivos y demás, se pueden realizar este tipo de programas. Está el programa de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, equipos y herramientas. Entonces, a las instalaciones, equipos y herramientas se les debe hacer mantenimiento preventivo y correctivo. Se deben hacer inspecciones también de cómo es el estado actual de los mismos para poder establecer medidas de control y evitar accidentes. Y por último está el programa de elementos de protección personal. De acuerdo con la normatividad colombiana, cuando el peligro requiera el uso de elementos de protección personal, la empresa debe entregar esos elementos de protección personal, debe asumir los costos de los mismos y reponerlos cada vez que sea necesario. Asimismo, se debe capacitar a los trabajadores en el uso correcto de estos elementos. Entonces, estos son los programas que son obligatorios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, hay otros programas que son obligatorios dependiendo de las características de la empresa. Entonces, en las empresas donde hay casos de enfermedad laboral ya diagnosticados, entonces se tienen que establecer programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Y en las empresas que se realicen trabajos en alturas, es necesario establecer programas de prevención y protección contra caídas y programa de capacitación para trabajo seguro en alturas. Entonces, en este tema de trabajo seguro en alturas, pues la normatividad es bastante específica y extensa. No cualquier persona se puede ir a subir a realizar trabajo en alturas, entonces hay que capacitarlo. En este caso, pues los cursos deben ser, digamos que avalados por una institución, deben tener un número de horas dependiendo de las actividades que se realicen y se deben realizar con cierta regularidad. O sea, no es que yo hice un curso de trabajo en alturas este año y toda la vida he trabajado así, ¿no? Entonces la normativa exige que cada cierto tiempo se realice una actualización de ese entrenamiento. Bueno, y hay otros programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo del diagnóstico de salud de los trabajadores, del análisis de riesgo para cada cargo y de las actividades de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el responsable del sistema con el apoyo del COPAS, que es el COPAS, es un grupo que se crea en la empresa para vigilar que se cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas las empresas de más de 11 trabajadores tienen por obligación conformar sus COPAS. Entonces, entre ellos determinan la creación de diferentes programas. Entonces, por ejemplo, programa para la prevención de patologías comunes, programa de vigilancia médica para factores de riesgos cardiovasculares, programa de detección precoz para el cáncer de próstata, programa de seguimiento nutricional. Entonces, de acuerdo con las necesidades que haya en la empresa, se pueden generar diferentes programas, además de los que son obligatorios. Bueno, entonces, por ejemplo, en el SENA hay un programa específico para los instructores que es un programa del cuidado de la voz. ¿Por qué creen que se crea en el SENA este programa? ¿Cuál será la necesidad? ¿Por qué crean en el SENA un programa para el cuidado de la voz?
Porque son instructores y su medio de trabajo es la voz. ¿De quiénes? De ustedes como instructores. Muy bien, porque la mayoría de la población de trabajadores del SENA somos los instructores. O sea, es el cargo más abundante dentro del SENA. Y nosotros estamos utilizando la voz constantemente. Los instructores que somos virtuales no tanto, porque lo hacemos pues básicamente 1 o 2 veces por semana. Pero los instructores presenciales lo hacen todo el tiempo. Y entonces hay que cuidar la voz, porque si no sabemos utilizar la voz, podemos dañarla, podemos enfermarnos y podemos incapacitarnos o poder llegar a tener hasta una invalidez. ¿Sí? Entonces, por eso, como eso es una característica específica de los trabajadores del SENA, se crea ese programa. Bueno, y hablamos del programa del sistema, de los programas del sistema de gestión ambiental. Entonces, decíamos que dentro del sistema de gestión ambiental, lo que se identifica como problema son los aspectos e impactos ambientales. Entonces, se hace la identificación de aspectos e impactos ambientales, se valoran y se identifican los impactos ambientales más significativos y para cada uno de ellos se desarrolla un programa. Entonces, diferentes programas como cuál. Programa para el manejo de vertimientos, programa de uso eficiente y ahorro de agua, programa de uso eficiente y ahorro de energía, programa para el manejo integral de residuos sólidos, programa para el almacenamiento adecuado de sustancias químicas y programa de educación ambiental. Estos son algunos ejemplos de los programas que se crean en el sistema de gestión ambiental dependiendo de las necesidades de cada empresa. Instructora, disculpe, es que no está cambiando de diapositiva. Dios mío, ¿ahí se ve? Ahora sí, sí, señora. ¿Sí? Listo. Toca tener un poquito de paciencia porque esto es más lento. Listo, entonces ahí vemos programa para el manejo de vertimientos, uso eficiente y ahorro de agua. Estos básicamente aplican para cualquier tipo de empresa. El de uso eficiente y ahorro de recursos como agua y energía, pues porque básicamente todas las empresas generan eso. Y el programa para el manejo integral de residuos sólidos, porque también todas las empresas, sin importar a qué se dediquen, generan residuos sólidos. Entonces, esos son ejemplos de programas. Bueno, les voy a proyectar un video para algunos de ustedes. Ya les había mostrado en la sesión pasada un video de cómo se implementaba el sistema de gestión ambiental en un centro comercial que es Plaza de las Américas, un centro comercial que es de aquí de la ciudad de Bogotá. Entonces voy a proyectarles otro, nuevamente que es muy parecido, también de la misma empresa, que nos detalla cómo se implementa cada uno de esos programas, es decir, cuáles son las acciones que ellos realizan para generar esos programas. Entonces, se los voy a mostrar. Regálenme un momentico.
Bueno, ya, ahora sí creo que sí se ve, ¿cierto? Me dicen, por favor, si escuchan el video. Sistema de gestión ambiental, centro comercial. Sí, señora. Listo. Colombia. Entre nuestros casos de éxito presentamos BiciPark, servicio gratuito de parqueadero de bicicletas con más de 300 cupos. El uso promedio mensual es de 13,000 personas. Plaza de las Américas recibió el sello de calidad oro otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad a este biciparqueadero. Dentro del BiciPark se encuentra una estación solar para recarga de bicicletas eléctricas con 4 estaciones, punto ecológico. Disponemos de espacios para que las personas lleven sus elementos para reciclar y así disminuir la contaminación de la tierra. En este punto ecológico se encuentran contenedores de pilas, luminarias, tapas PET, Tetra Pak, insecticidas, electrodomésticos, entre otros. También se reciben aceites vegetales usados que son enviados para hacer biodiesel. Cuartos de patógenos. Como parte de nuestro programa de residuos, realizamos el acopio de los residuos de riesgo biológico generados en los locales de interés sanitario, garantizando su gestión integral. Residuos orgánicos. Realizamos diariamente la separación de orgánicos que se envían para crear compostaje y restaurar la flora de la tierra. El total de residuos reportados es de 90 toneladas mensuales promedio, donde el 45% tienen destinación responsable. Planta de tratamiento de aguas residuales. La planta realiza la disminución de cargas contaminantes, tratando el agua que se devuelve a la ciudad. Esta acción permite reducir la contaminación de los ríos. Árbol de encuentro y vida. Sitio de descanso para clientes y visitantes, se dispone de 3 estaciones adicionales de recarga solar gratuito para dispositivos móviles ubicados en las diferentes plazoletas del centro comercial. Ecobici es un programa de 60 bicicletas para alquiler gratuito, lo que promueve y facilita el uso de este ecológico medio de transporte. Elementos eficientes. Se encuentran instalados en nuestros baños de uso público para hacer uso eficiente de los recursos de agua y luz, entre otros, secadores de manos de tecnología antibacterial y uso eficiente de energía, temporizador en lavamanos, luces LED, además con sensores de movimiento. Aprovechamos los espejos como medio de comunicación para promover campañas de concientización. Centro de acopio de residuos aprovechables. Es un área de 220 metros cuadrados, donde se realiza una segunda separación y se clasifica el material reciclable como vidrio, plásticos, papel, cartón, latas, metales y polipoar. Uso de material reciclado. EcoKids. Espacio dedicado a los niños, elaborado de forma amigable con el medio ambiente para poner en contexto a las familias de la importancia de ser responsables con el planeta. Uso de llantas en el piso, componente plástico en paredes, madera reciclada en muebles, entre otros. Se elaboran bolsas con las lonas de las vallas publicitarias de las diferentes campañas del centro comercial. Rutas circulares. Ponemos a disposición de los clientes 3 rutas circulares gratuitas que funcionan todos los días, promoviendo así la disminución de los vehículos como medio preferido de transporte. Planta de generación de energía solar. Se cuenta con una planta de generación de energía solar de 1.020 metros cuadrados, con 810 paneles solares de 194 kilowatt promedio capacidad instalada. Genera más de 250,000 kilowatt hora al año, reduciendo así más de 100 toneladas de CO2. Realiza una función de 34,000 árboles. Y a partir del segundo semestre del 2018 tendremos instalada en estas áreas nuestra nueva planta de generación de energía solar, con 1.050 paneles de tecnología HIT, 342 kilowatt promedio y una generación de 38,000 kilowatt hora promedio mes, una inversión de $700,000 aproximadamente. De esta manera, se dejará de emitir 190 toneladas de CO2 al año aproximadamente. Certificaciones ambientales. En congruencia con nuestro compromiso, nuestro proyecto de ampliación cuenta con la precertificación LEED Gold y el reconocimiento de construcción sostenible en el programa de la Secretaría Distrital de Ambiente. Es motivo de orgullo para el Centro Comercial Plaza de las Américas anunciar que, como únicos y pioneros en el sector, recibimos las certificaciones que nos acreditan con las normas ISO 14001 de 2015 y OSAS 18001 de 2007, las cuales confirman el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en el sistema de gestión medioambiental y en el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Gestión para aporte en el grupo de objetivos Planeta de los 17 objetivos. En el Centro Comercial Plaza de las Américas contribuimos con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, implementando estrategias y realizando alianzas para lograr resultados positivos que impacten en la sostenibilidad del planeta y el bienestar de las personas. Centro Comercial Plaza de las Américas, una experiencia memorable. Permítame un momentico porque se me cerró la ventana de YouTube.
Bueno, y aquí voy a mostrarles otro video de cómo o las características de un plan de gestión integral de residuos sólidos. Otra vez, por favor, me indican si lo ven y lo La escuchan. formulación e implementación del PGIRS en el manejo de residuos. Ok. La formulación e implementación del PGIRS en el manejo de residuos sólidos es responsabilidad de las autoridades locales, alcaldes y el grupo coordinador. El mejoramiento continuo del manejo de residuos debe ser una prioridad y su planificación debe involucrar la participación de recicladores de oficio, organizados e independientes, los operadores del servicio de aseo municipal o regional, el sector productivo, las ONG, el sector educativo y la autoridad ambiental, y debe incorporar proyectos de aprovechamiento de los residuos que se produzcan en su municipio. ¿Cómo se desarrolla el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS? Paso 1. Lo primero es conformar el grupo coordinador y técnico para el diseño, desarrollo e implementación del plan, quienes se deben reunir continuamente para garantizar la retroalimentación en el proceso. Paso 2. Lo siguiente es la formulación o actualización del mismo, que es requisito para el monitoreo detallado del proceso. A partir de la organización para la formulación de los PGIRS, se determina una línea base teniendo en cuenta parámetros, proyecciones, árbol de problemas y priorización de problemas. Además, se trazan unos objetivos y metas que determinan la formulación de programas y proyectos para la implementación del PGIRS. Dentro de los programas que debe incluir el PGIRS se encuentran el institucional para la prestación del servicio público de aseo, la recolección, transporte, aprovechamiento y transferencia de residuos. También se formulan los programas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, el de limpieza de playas costeras y ribereñas y el corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. De igual forma se plantean los programas para la inclusión de recicladores, en los cuales se deberán garantizar acciones afirmativas concretas para la población recicladora de oficio en condición de vulnerabilidad y protección especial. No olvide la gestión de residuos sólidos especiales de construcción y demolición, así como el manejo de residuos en zonas rurales nucleadas, son elementos importantes a incluir en estos PGIRS de segunda generación. Los proyectos de aprovechamiento son fundamentales en la formulación de los PGIRS. Recuerde que debe conocer qué residuos se producen en su región y cómo pueden aprovecharse. En algunos casos podría contar con el apoyo del sector productivo, pudiendo generar empleos. También se debe desarrollar un cronograma de actividades y un plan financiero para asegurar la implementación de las medidas y planes definidos en el PGIRS. El 80% de los municipios a nivel nacional no han iniciado el plan de gestión integral de residuos sólidos y esta es una situación muy preocupante para el desarrollo del país. Y esto tiene que cambiar. El desarrollo social y el mejoramiento ambiental de Colombia está en juego. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Bueno, entonces, vuelvo a presentar acá. El video que les mostré, pues es comercial, es un ejemplo de cómo ellos identifican cuáles son sus aspectos e impactos ambientales y establecen, pues, medidas de control mediante programas para controlar estos impactos ambientales que se generan. Entonces, aquí nos habla de programas que ellos implementan como el Ecobici y Bicipark, que es básicamente para promover el uso de la bicicleta. Una característica de este centro comercial con los parqueaderos es que son bastante costosos. O sea, ir allá en carro, dejar el carro en el parqueadero es costoso. Y eso pues tiene que ver también con los programas que ellos tienen, porque ellos promueven es que se utilicen otros medios de transporte como la bicicleta o como la ruta circular. ¿Esto para qué? Pues para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Gestión integral de residuos. ¿Por qué? Pues porque en un centro comercial se generan muchísimos residuos. Entonces, como ellos pues tienen una gestión integral de residuos, también le dan la opción a sus visitantes para que lleven diferentes tipos de residuos con los que uno no sabe a veces qué hacer. Ustedes, por ejemplo, en su casa, ¿con qué residuos se encuentran que no saben qué hacer o en dónde se bota? Un ejemplo de un residuo que ustedes digan, ¿y yo qué hago con esto?
Las pilas, Las profe. pilas, profe. Eso, las pilas, ¿cierto? Por ejemplo, el aceite. Por ejemplo, sí, todo eso. Entonces, el centro comercial también, como ellos tienen pues su sistema, su programa de gestión de residuos muy bien implementado, ellos reciben eso y pues aplican también todo el tema de los planes post-consumo. El aceite no se puede botar por la cocina, ¿no? No se debe hacer eso porque una gota de aceite contamina hasta 1 litro de agua. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes cuando les sirven un caldo grasoso, ¿es fácil sacarles la capa de grasa para no tomársela? ¿Les es fácil quitarla en su totalidad? No, señora. No. ¿Cierto que no? Entonces lo mismo pasa cuando nosotros botamos el aceite por la cañería. Eso llega al agua y quitar el agua, el aceite del agua es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Envasarlo en una botella, el aceite usado, y cuando ya esté llenita lo podemos llevar a un centro comercial y allá hay puntos para que le den un nuevo uso. Generalmente el aceite lo utilizan para fabricación de jabones y productos de aseo. Entonces, pues es una buena gestión que nosotros podríamos hacer desde casa. Recuerden que, por ejemplo, si una empresa es la que genera grandes cantidades de aceites, ellos tienen por obligación que darle una correcta gestión a estos residuos de aceite. Bueno, en estos días hablando de eso, hace como, bueno, no me acuerdo, pero fue este año, a un restaurante lo sellaron porque se dieron cuenta que por la noche estaban sacando los residuos de aceite y botándolo directamente a las alcantarillas. Entonces hubo una denuncia y cerraron el restaurante. KFC. Creo que sí, es que yo no doy el nombre, no por cuidarles la imagen, sino porque realmente no sabía cuál era. Sí, entonces es obligatorio. En el caso, pues, del incumplimiento de estos programas, pues se da el tema de las sanciones, ¿no? Bueno, volvemos con lo del centro comercial. Bueno, ellos también implementan todas estas acciones. ¿Por qué? Primero, pues porque sí se dieron cuenta que ahí dice en el video que les dan certificaciones ambientales y eso porque es bueno para el centro comercial. ¿Qué creen? O sea, porque el centro comercial quiere mostrarle a todo el mundo que hace todas esas acciones. Porque quiere Para ver la que diferencia, profe, quiere ser un punto de inflexión, de influencia, ayudar a cambiar la sociedad. Quieren mejorar su imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues a mí me parece muy chévere lo que hace el centro comercial y entonces lo quiero visitar para ver cómo implementan todas esas acciones. ¿Qué otra razón por qué ellos implementarán todas estas acciones, además de mejorar su imagen? Porque Pensemos, saben la situación tan compleja por la que pasa el ambiente, el medio ambiente, y quieren cambiar eso, quieren ayudar al mundo. bueno, puede ser que sí, pero más allá del buen corazón que tengan estos empresarios, también tiene que ver con la reducción de costos. Porque, por ejemplo, si ellos implementan sanitarios y lavamanos con bajo consumo de agua, pues ¿qué pasa? Que van a ahorrar dinero, ¿cierto? Imagínense cuánta gente entra a un baño de un centro comercial. De hecho, mucha gente entra al centro comercial solamente por ir al baño. Entonces, imagínense la cantidad de agua que se consume. Entonces, implementar eso también reduce costos. Y la energía también. Entonces, ellos implementan muchos paneles solares para toda la iluminación de las áreas comunes con energía solar y pues también imagínense cuánto dinero se ahorran con eso. Entonces, ese es otro beneficio de toda la implementación de esto. Bueno, y en la parte de seguridad y salud en el trabajo, además pues de que es obligatorio cumplir con todos estos planes y programas porque es importante que lo implementen las empresas. es una normatividad, profe.
y también pues, para por eso. la seguridad y salud de los trabajadores. Sí, entonces no es solamente por cumplir con la normatividad, sino porque pues se van a reducir accidentes y enfermedades. Y eso también se traduce en costos. Resulta que si yo me enfermo, yo como trabajadora me enfermo, yo le voy a generar sobrecostos a la empresa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si a ella le paga la incapacidad la EPS? Sí, pero digamos que van a tener que contratar mientras tanto a una persona, ¿cierto? Y puede que esa persona no tenga la misma experiencia que yo tengo y tal vez no va a ser igual de productiva. Además, mientras yo estoy en incapacidad, a mí me van a tener que estar pagando mi seguridad social. Entonces, también las enfermedades y los accidentes generan costos a la empresa. Por eso también es importante que se cumplan con todas estas normas y se implementen todos estos programas. Bueno, chicos, entonces vuelvo y les muestro, les voy a volver a proyectar la actividad. Entonces ya sabemos cuáles son los planes y programas, así los vimos rápidamente. Con el último video vimos pues que implementar cualquier plan y programa en la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo pues incluye muchísimas actividades que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que ustedes hagan pues su mapa mental, escogiendo 10 planes y programas en la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Yo sugiero que sean 5 y 5. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, en la parte ambiental del programa de gestión de residuos sólidos, del programa de ahorro y uso eficiente de energía, otro sería programa de ahorro y uso eficiente de agua. Bueno, y así ustedes escogen los que consideren y van a desglosar explicando brevemente de qué se trata cada programa. Y van a generar su mapa mental. Recuerden no meterle tanto texto, sino tratar de sintetizar la información con muchas imágenes y palabras clave. Bueno, finalmente vamos a recordar que el mapa mental lo vamos a presentar solamente en una hojita y en la parte inferior derecha ponemos nuestros datos personales. Si de pronto les quedó muy extenso el diagrama y ustedes lo hicieron en algún programa como Canva o Prezi o lo que sea que utilicen y quieren mostrarlo, pues también pueden copiar la URL en el mismo documento para que yo lo pueda visualizar mejor. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿hay dudas sobre la actividad? Yo una pregunta, ¿cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega, ya les digo porque se me olvidó, está para el 7. Gracias. Para el 7, sí. Instructor. Recuerden que las actividades de esta competencia se van a cerrar el 16. El 16 de abril. Señor. Es que su merced dice que no tanto texto, pero digamos, yo lo voy a hacer en el cuaderno. Ahí como le agrego imágenes. ¿En dónde? ¿Lo vas a hacer en qué? La gente que lo va a hacer en el cuaderno, y su merced dice que no tanto texto, y también que le agreguen imágenes, pero entonces los que lo vamos a hacer en el cuaderno, ¿ahí cómo? Pues te toca dibujar. Hacer dibujitos. Que hagan referencia. Sí, entonces si tú hablas, por ejemplo, de residuos, pues dibujas las 3 canequitas. Si hablas del agua, pues le pintas una gotica, cualquier cosa que haga referencia, pero pues es que esa es la característica de un mapa mental, que tiene imágenes. Brian, dime. Sí. Profe, qué pena, es que se me cortó la llamada y no te escuché bien. ¿10 qué? Perdóname. Bueno, que lo ideal es que incluyan 10 programas dentro del mapa mental. Entonces pueden hablar de 5 programas ambientales y de 5 programas en seguridad y salud en el trabajo. En esta presentación, pues yo les
doy ejemplos de algunos programas. Igual en el material de apoyo, en el de legislación en seguridad y salud en el trabajo, también habla de muchos más programas. Ustedes pueden ampliar ahí su información. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Bueno. profe. Muchas gracias. Sí, Listo. Entonces, recuerden que si surge cualquier duda, ustedes me pueden escribir por el chat de la plataforma Sayuna o también me pueden escribir al correo. Y ya, entonces quedo pendiente para calificar sus evidencias y espero que tengan un feliz fin de semana. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo les indico por los anuncios qué día. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. No, hasta luego, que estén muy Gracias, bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Edinson, ¿tiene levantada la mano? No, ya la bajo.